En este video, exploraremos el fascinante mundo de las redes neuronales artificiales y su papel fundamental en la inteligencia artificial. Las redes neuronales son un modelo computacional inspirado en el funcionamiento del cerebro humano y han revolucionado el campo de la IA debido a su capacidad para aprender y reconocer patrones complejos. Las redes neuronales artificiales se inspiran en las redes neuronales biológicas del cerebro humano. Al igual que las neuronas biológicas, las neuronas artificiales reciben señales de entrada, las procesan y generan una salida. Estas neuronas artificiales se agrupan en capas y se conectan entre sí mediante conexiones ponderadas. La forma en que las redes neuronales se utilizan en la inteligencia artificial IA es mediante el aprendizaje automático. La red neuronal se entrena con un conjunto de datos de entrada y salida conocidos, ajustando los pesos de las conexiones entre las neuronas para minimizar el error entre la salida esperada y la salida real de la red. Una vez entrenada, la red neuronal puede ser utilizada para hacer predicciones o clasificar nuevos datos de entrada que no fueron utilizados durante el entrenamiento. La capacidad de las redes neuronales para aprender y adaptarse a partir de los datos las hace muy útiles en muchas aplicaciones de IA, como reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, conducción autónoma, entre otras. Los elementos fundamentales de una red neuronal son las neuronas, las conexiones ponderadas y las capas. Las neuronas son unidades computacionales que reciben señales de entrada, las procesan y generan una salida. Estas salidas son transmitidas a otras neuronas a través de conexiones ponderadas. Las conexiones ponderadas son enlaces entre las neuronas que tienen un valor numérico asociado, conocido como peso. Estos pesos determinan la fuerza de la conexión entre las neuronas y se ajustan durante el entrenamiento de la red neuronal para optimizar el rendimiento. Las neuronas se agrupan en capas, que son conjuntos de neuronas que procesan la información de manera secuencial. Las redes neuronales suelen tener una capa de entrada que recibe los datos de entrada, una o más capas ocultas que procesan la información internamente y una capa de salida que genera la salida final de la red. Cada capa se comunica con la siguiente a través de las conexiones ponderadas y las salidas de una capa se convierten en las entradas de la siguiente. Este proceso de propagación de las señales desde la capa de entrada hasta la capa de salida se conoce como propagación hacia adelante. En resumen, una red neuronal está compuesta por neuronas que se conectan mediante conexiones ponderadas en capas. Estas conexiones y capas permiten que la red procese información y genere resultados en aplicaciones de inteligencia artificial. Funcionamiento de una red neuronal. El proceso de propagación hacia adelante, forward propagation, en una red neuronal consiste en llevar los datos de entrada a través de las capas de la red y generar una salida. Este proceso consta de varias etapas. 1. Los datos de entrada se proporcionan a la capa de entrada de la red neuronal. Cada dato de entrada se asigna a una neurona en la capa de entrada. 2. Cada neurona en la capa de entrada aplica una función de activación a los datos de entrada y genera una salida. Esta salida se propaga a través de las conexiones ponderadas hacia las neuronas de la capa oculta siguiente. 3. En cada capa oculta, las neuronas reciben las salidas de las neuronas de la capa anterior, multiplicadas por los pesos de las conexiones. Luego, las salidas ponderadas se suman y se aplica una función de activación a esa suma para generar la salida de cada neurona en la capa oculta. 4. El proceso de multiplicación y suma se repite en cada capa oculta hasta llegar a la capa de salida. Las salidas de las neuronas en la última capa oculta se propagan a través de las conexiones ponderadas hacia las neuronas de la capa de salida. 5. En la capa de salida, se aplica una función de activación final a la suma ponderada de las salidas de las neuronas. Esta función de activación puede variar según el tipo de problema que se esté abordando. Por ejemplo, en un problema de clasificación binaria, se puede utilizar una función sigmoide, mientras que en un problema de regresión, se puede utilizar una función lineal. 6. La salida final de la red neuronal se obtiene como resultado de la función de activación aplicada a la capa de salida. Esta salida representa la predicción o clasificación realizada por la red neuronal para los datos de entrada dados. En resumen, el proceso de propagación hacia adelante en una red neuronal implica que los datos de entrada se propaguen a través de las capas pasando por las funciones de activación y las conexiones ponderadas hasta generar una salida final que representa la predicción de la red neuronal. Aprendizaje en las redes neuronales. Los algoritmos de aprendizaje utilizados en las redes neuronales incluyen el descenso del gradiente y la retropropagación del error. El descenso del gradiente ajusta los pesos de las conexiones de la red neuronal buscando minimizar el error entre las salidas esperadas y las salidas reales. La retropropagación del error calcula la contribución de cada conexión en el error total de la red.
propagando este error desde la capa de salida hacia atrás hasta la capa de entrada. A partir de estos cálculos, se actualizan los pesos de las conexiones utilizando el gradiente descendente, lo que mejora la precisión de las predicciones de la red neuronal. Arquitecturas populares de redes neuronales. Existen diferentes arquitecturas de redes neuronales utilizadas en aplicaciones de inteligencia artificial. Las redes neuronales feed-forward son el tipo más común y consisten en capas de neuronas conectadas en una sola dirección, desde la capa de entrada hacia la capa de salida. Son eficientes para problemas de clasificación y regresión. Las redes neuronales convolucionales, CNN, son especialmente útiles en tareas de visión por computadora. Utilizan capas convolucionales para extraer características locales de las imágenes y capas de agrupación para reducir la dimensionalidad. Son muy efectivas en la detección de patrones y objetos en imágenes, y han demostrado éxito en aplicaciones como reconocimiento facial y clasificación de imágenes. Las redes neuronales recurrentes CNN están diseñadas para procesar datos secuenciales, como el procesamiento del lenguaje natural. Tienen conexiones recurrentes que permiten que la información fluya hacia atrás, lo que les permite recordar información previa. Las RNN son adecuadas para tareas como el reconocimiento de voz, la traducción automática y la generación de texto. Estas arquitecturas de redes neuronales son solo algunas de las muchas existentes. Cada una tiene características y aplicaciones específicas, y la elección depende del problema a resolver y el tipo de datos disponibles. Aplicaciones de las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en inteligencia artificial y en el reconocimiento de imágenes. Las redes neuronales convolucionales han logrado avances significativos, como en la clasificación de objetos, detección de rostros y segmentación de imágenes. En el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales se utilizan para tareas como el análisis de sentimientos, la generación de texto y la respuesta a preguntas. Los modelos de lenguaje basados en redes neuronales, como los transformers, han mejorado la traducción automática y la comprensión del lenguaje. Los sistemas de recomendación se benefician de las redes neuronales para personalizar y mejorar las recomendaciones de productos, música o películas. Estas redes pueden aprender patrones complejos de preferencias de usuario y hacer sugerencias más precisas. En medicina, las redes neuronales se aplican al diagnóstico médico, análisis de imágenes médicas y detección temprana de enfermedades. También se utilizan en finanzas para predecir precios de acciones y en la industria automotriz para la conducción autónoma. En resumen, las redes neuronales se aplican en el reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, traducción automática, sistemas de recomendación, medicina, finanzas y conducción autónoma, entre otros campos, demostrando su versatilidad y utilidad en diversos casos de uso en la IA. Desafíos y límites de las redes neuronales. El campo de las redes neuronales enfrenta desafíos importantes. La interpretabilidad de las redes neuronales es un desafío, ya que su funcionamiento interno puede ser difícil de comprender. Comprender cómo toman decisiones puede ser crucial, especialmente en aplicaciones críticas como la medicina. El sobreajuste es otro desafío común en las redes neuronales. Si una red se entrena demasiado con un conjunto de datos limitado, puede aprender patrones específicos del conjunto de entrenamiento, pero fallar al generalizar en nuevos datos. Para combatir el sobreajuste, se utilizan técnicas como la regularización y la validación cruzada. Además, las redes neuronales suelen requerir conjuntos de datos grandes para alcanzar un rendimiento óptimo. La disponibilidad y calidad de los conjuntos de datos pueden ser limitadas, lo que dificulta el entrenamiento y la generalización. Además, la recopilación y etiquetado de grandes conjuntos de datos puede ser costoso y requerir mucho tiempo. En resumen, los desafíos actuales en las redes neuronales incluyen la interpretabilidad, el sobreajuste y la necesidad de conjuntos de datos grandes. A medida que el campo avanza, es importante abordar estos desafíos para mejorar la confianza, la generalización y el rendimiento de las redes neuronales en diversas aplicaciones de inteligencia artificial. El futuro de las redes neuronales. En las redes neuronales, hay varias tendencias y avances emergentes que están impulsando la investigación y el desarrollo en el campo de la inteligencia artificial. El aprendizaje por refuerzo es una tendencia importante, donde las redes neuronales aprenden a través de la interacción con un entorno y la retroalimentación en forma de recompensas. Este enfoque se utiliza en aplicaciones como la robótica, los juegos y la toma de decisiones automatizada. Las redes neuronales adversarias son otro avance significativo, donde se entrenan dos redes neuronales en competencia: el generador y el discriminador. Este enfoque se utiliza en la generación de imágenes y la detección de anomalías,
creando una dinámica de mejora continua entre ambas redes. La computación neuromórfica es una tendencia prometedora que se basa en la arquitectura y el funcionamiento del cerebro humano. Estos sistemas se diseñan para emular las características de las redes neuronales biológicas, mejorando la eficiencia energética y la capacidad de procesamiento en aplicaciones de IA. Otras tendencias emergentes incluyen las redes neuronales con atención, que se centran en partes específicas de los datos relevantes para la tarea, y las redes neuronales de aprendizaje no supervisado, que buscan descubrir patrones y estructuras en los datos sin necesidad de etiquetas. En resumen, las tendencias y avances emergentes en las redes neuronales incluyen el aprendizaje por refuerzo, las redes neuronales adversarias, la computación neuromórfica, las redes con atención y el aprendizaje no supervisado. Estas áreas prometen nuevos enfoques y mejoras en el campo de la inteligencia artificial. Aquí tienes algunas referencias útiles para profundizar en el tema de las redes neuronales artificiales. Herramientas. 1. TensorFlow, una biblioteca de código abierto para realizar cálculos numéricos y construir redes neuronales. 2. PyTorch, un marco de aprendizaje profundo, popular y flexible que facilita la construcción y el entrenamiento de redes neuronales. 3. Keras, una API de alto nivel que facilita la construcción y el entrenamiento de redes neuronales, que se ejecuta sobre TensorFlow o PyTorch. Estas referencias te proporcionarán recursos valiosos para adentrarte en el mundo de las redes neuronales artificiales y ampliar tus conocimientos en el tema. Para resumir, las redes neuronales artificiales son una herramienta poderosa en el campo de la inteligencia artificial, capaces de abordar una amplia gama de problemas y aplicaciones, desde el reconocimiento de imágenes hasta el procesamiento del lenguaje natural. Estas redes han revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología. Espero que este video haya sido útil para comprender los conceptos básicos de las redes neuronales y las diversas aplicaciones que tienen. Recuerda que este es solo el comienzo de un fascinante viaje en el mundo de la inteligencia artificial. Si deseas profundizar en el tema, no dudes en consultar los recursos y referencias que se mencionaron anteriormente. Te deseo mucho éxito en tu camino de aprendizaje y exploración de las redes neuronales. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima aventura de conocimiento. Hasta luego.